Te lo adelantamos ayer. Escafandras para oxigenar a los pacientes con COVID, pero para algo incluso mucho más crítico. Claro, te vamos a mostrar cómo funciona este sistema que ya se está implementando en el Hospital Fernández. Y que lo que busca es evitar que ese paciente que podría convertirse en un paciente crítico requiera una terapia intensiva. Y justamente los que utilizaron una escafandra se recuperaron sin llegar a esa instancia que es tan escasa por otro lado. Ese es el gran dato. Así funciona la técnica de oxigenación que se implementa de manera exclusiva en el Hospital Fernández para que los pacientes con COVID puedan evitar el respirador. Con una máscara o casco, los enfermos más graves reciben oxígeno de una manera especial. No solamente es oxígeno, porque el oxígeno lo pueden dar con una canulita nasal o con una máscara reservorio. Este tratamiento lo que tiene de diferente es que también da presión, te infla el pulmón. Al inflar el pulmón lo que hacemos es esas áreas de pulmón que se achican por el tema de la neumonía, se agrandan y permiten que se oxigene más. Eso le da al centro respiratorio como una información y baja su frecuencia respiratoria, que es lo que queremos lograr. De los 22 pacientes tratados en las últimas 3 semanas en el hospital, solo 3 tuvieron que usar respirador. Por eso los médicos que usan esta técnica aseguran que ayuda a que no se sature las camas de terapia. Esperábamos tener por ahí de cada 2 pacientes o de cada 3 pacientes que uno fuera a terapia. En realidad, hasta ahora, si bien el número es pequeño, tenemos solamente 22 pacientes tratados, solamente 3 fueron a terapia intensiva. Entonces el resultado hasta nos sorprende a nosotros. Esta técnica de oxigenoterapia no es nueva. Ya se usaba con pacientes con enfermedades respiratorias severas y se aplicó en Europa durante el brote de coronavirus. Si bien aún las conclusiones son prematuras, los primeros resultados son esperanzadores. Para entrenar a los médicos, a los kinesiólogos, a los enfermeros en esta terapia, no se necesitan años, no se necesitan meses. En poco tiempo podemos entrenar a la gente para que usen los helmets o la cánula de alto flujo en una forma efectiva. O sea que la idea es que no quede acá en el Fernández, sino que se extienda al resto de los hospitales. No, mi maestro Roncoroni me decía que todo lo que es el saber hay que compartirlo. Claro que sí, y más en este momento. El dato final es que 1,5 de cada 10 que usó el sistema de escafandra, solo 1,5 paciente requirió igual ir a terapia intensiva. El respirador, el resto no, se recuperó. Y es un dato clave y lo invitamos al Doc López Rossetti porque empezamos el noticiero estos días, Doc, hablando del número de camas de terapia ocupadas. Y lo que acabamos de ver es una especie de camino intermedio que no parece ser complejo ni en el entrenamiento ni en el tipo de recurso material para poder tenerlo, para poder adaptarlo, y que de alguna manera desocupa instancias clave. Sí, es un paso más, no cabe ninguna duda, interesante, y como decía el maestro Roncoroni, como citaba el colega, el conocimiento hay que compartirlo. El tema es que la persona con COVID, Rodi y Chris, no pueden respirar bien, porque se complica el pulmón porque tienen neumonía y el gas, el oxígeno, no pasa bien a la sangre. Hay etapas de evolución. Cuando les empieza a faltar oxígeno a las personas, naturalmente empiezan a respirar más rápido. Entonces tenés que administrar oxígeno para facilitar la situación del paciente y que no empeore. Se llama oxigenoterapia. Eso es poner una simple mascarita. Claro. Ahí empezás el primer paso. El otro, que el colega lo nombró, es como una bigotera. Esas cosas que se ponen así, que se ven a veces en las películas, donde uno puede suministrar una buena cantidad de oxígeno, más cantidad de oxígeno en unidad de tiempo. También ayuda. Pero de ahí en más, si el paciente empeora, le baja la cantidad de oxígeno en sangre, respira muy rápidamente, se complican algunos parámetros biológicos, tiene que ir a terapia intensiva con intubación. Bueno, este es un espacio o una instancia intermedia. ¿Qué es lo que se vio en la pieza? Un casco. Se pone ese casco que le va a dar aire y oxígeno, pero a presión, humidificado en la mejor condición posible, para que el paciente se sienta asistido en su respiración.
al asistirse en respiración, expande los pulmones y respira mejor. Eso es una ventaja por lo siguiente, es fácil de utilizar, fácil de instruir al personal para utilizarlo. No hay que anestesiar el paciente, no hay que hacer lo que se llama un coma farmacológico para intubar, con lo cual te ahorras un montón de cosas y con el paciente seguís conviviendo humanamente, lo cual tiene un valor extraordinario. Dani. Te sigue hablando, le seguís hablando, hay más transmisión de emoción. Es una gran cosa y están observando que disminuye, Cris, la posibilidad de que vayan a terapia intensiva con utilización de asistencia respiratoria mecánica, lo que comúnmente se llama respirador. Me imagino que hay una fase clave en la que esto puede ser utilizado y que también en algunos casos deriva en que esa persona finalmente no requiera la terapia, pero en otros por lo menos hace más lento ese camino, por lo que entiendo en cuanto a los efectos, Daniel. Sí, sí. Bueno, acá habría que invitarlo a Miguel, que cuando habla de la pelota, ¿no? De que, en términos futbolísticos, esto es cuando la pelota avanza hacia el arco, lo que es terapia intermedia o pacientes que todavía son moderados, hay que atajarlos antes que lleguen al área grande. Y esto es un elemento importante, porque vos tenés pacientes leves, que los manejás muy fácil, pero el moderado... Claro. El moderado, que tiene características clínicas que son más largas de comentar, pero el moderado puede ir a leve, pero puede ir a grave. Claro. Por eso la medicina se focaliza muy fuertemente en el moderado, porque si no se ocupan las camas. Cuando antes decíamos 80% de camas ocupadas de terapia intensiva en tal hospital, estamos hablando de 3 camas o 4 nada más. Eso se puede llenar enseguida. Entonces, tener una buena defensa y que el virus no pase la media cancha tiene un valor enorme. Ojalá se lleve a todos los hospitales del país, Dani, rápido. Son esas cosas que uno dice, wow, ojalá haya autoridades diciendo cómo lo hiciste, decime cómo te ayudo para llevarlo a todos lados. Más teniendo en cuenta lo que significa la intubación, el coma farmacológico, las posibilidades de infección que genera ese tubo adentro, esa cosa exógena, más allá de que te salva la vida, adentro del cuerpo, ¿no? Después de intubar, digo, nada, todo eso que Dani sabe mucho, pero que quien no ha pasado por una terapia intensiva por ahí desconoce. Y que además estamos hablando de 3 o 4 semanas en una terapia intensiva para enfermos de COVID, en los casos que se convierten en críticos, por supuesto, que